Aló, por favor, está presente la persona que hizo esta pregunta sobre el espacio y sobre el tiempo. Bueno, de todas maneras, lo miraremos la pregunta. Aquí en la pregunta, entonces, está señalándose. A ver, un cinquito quiero buscar mi... Ujú. Bueno, no, la pregunta dice, consideremos la manera en que nos presentan el espacio y el tiempo, el espacio como contexto y el tiempo como una línea que va transcurriendo. Si sobre esta base se estableciera una diferencia entre arte de espacio y arte de tiempo, en esta distinción encajarían respectivamente. Y bueno, ¿qué expresión artístico-cultural tiende a poner de relieve o tiene como su base, su elemento básico, el espacio? Eso es eminentemente la pintura. La pintura trabaja sobre la base de la superficie, ¿no? Y la superficie, diríamos aquí, una superficie plana, en la cual entonces uno encuentra la extensión que puede indicarse el largo, el ancho, ¿no? Y entonces eso aparece en los cuadros. Los cuadros son expresiones del espacio, ¿no? Y la pintura trabaja sobre el espacio, que es lo que aparece en las pinturas que son los cuadros artísticos, ¿no? Es eminentemente entonces el, el espacio. Y el arte que trabaja, digamos, poniendo de relieve o teniendo como un elemento de su desarrollo el tiempo, es el que está vinculado con la sucesión de las notas musicales. Uno sería la sucesión de las notas musicales y dos sería la sucesión de imágenes, ¿no? Las imágenes que se presentan una tras de otra a una determinada velocidad. Y entonces no es posible presentar imágenes una tras de otra a una determinada velocidad, sino está ahí poniéndose en relieve el tiempo. Entonces, teniendo como elemento básico el tiempo, trabaja la música, ¿no? Perdón, el cine, ¿no? Y, y entonces, la otra forma de expresión artística que también considera la presencia del tiempo es la música. La música aparece en la combinación de sonidos y silencios, pero en la sucesión temporal. No se puede presentar sonido y silencio al mismo tiempo. No hay situación simultánea, ¿no? Sino hay una sucesión en el tiempo. Entonces, aquí esta pregunta está relacionada centralmente con la pintura y la música, o las artes del espacio y las artes del tiempo, ¿no? La cine y teatro hubiera sido si en el teatro se estuviera acentuando la sucesión de imágenes, por ejemplo, o la sucesión de los sonidos. No aparece resaltándose esto. Entonces, eminentemente, aquí se trata de la presencia de la pintura y la música. Es lo que podríamos, digamos, comentar respecto de esta pregunta. Por aparecer en las alternativas la asociación de expresión artística y la base o elemento sobre el que trabaja.
Profesor, disculpe, no se le escucha. Ya, entonces ya está activado el micro. Sí, ahora sí, profesor. ¿Se ve, no? ¿Se escucha? Sí, sí, todo claro. Ah, ya, ya. Entonces, de repente quería hacer alguna pregunta o no. No, no. Ah, sí, le mandé en el chat sobre el arte. Ah, envió por el chat una. Sí, A ver, lo voy a ver. A ver qué dice. Ah, ya. Ah, sí. Entonces es sobre esta pregunta que estaba acá, ¿no? ¿Esta? sí, la del ¿Aló? arte, sí, profesor. Era Pintura, sobre el música. espacio y el tiempo, ¿no? Sí, esa. Ah, ya, ya. Bueno, aquí las expresiones artísticas, ¿no? Está vinculado con las expresiones artísticas, se señala más o menos los elementos básicos sobre los que trabajan. Entonces, tomando en cuenta eso, también se pone en relieve la presencia del espacio y la presencia del tiempo. La presencia del espacio en la forma de superficies, por ejemplo. La superficie sobre que trabaja, la expresión artística que trabaja teniendo como base la superficie es la pintura, ¿no? Y toda la superficie es el sinónimo de espacio. Y sería difícil que la pintura presentara su obra al margen del espacio, salvo que se pudiera hablar de una obra pictórica intelectual o mental o espiritual, pero es bien difícil eso, ¿no? Entonces necesita de todas maneras de un espacio, de una especie de delimitación entre un largo y un ancho, que es lo que va a demarcar la presencia de un espacio, ¿no? Entonces los cuadros, los lienzos, esos son un espacio, una determinada extensión o un determinado plano, ¿no? Entonces es la pintura. Y el arte que necesita de manera básica la presencia del tiempo. Y la presencia del tiempo lo mencionaríamos en forma breve, tal vez aquí recordando a Aristóteles, el tiempo aparece en la forma de la duración. La duración y que tácitamente indicaría la sucesión de lo que existe al estar sucediéndose, entonces está en el ámbito del tiempo, ¿no? Entonces, y entonces duración, y la duración que también implicaría una especie de un antes y un después, lo que viene en un momento, lo que viene en otro momento, lo que viene en otro momento. Entonces, el arte que aparece más o menos vinculándose con la presencia del tiempo. En esa forma, esa sería la música. La música que aparece en la combinación de sonido y silencio. Es imposible que el sonido y el silencio se presentaran al mismo tiempo, es decir, simultáneamente. El sonido y el silencio solo pueden ser mostrados en la sucesión, ¿no? En el momento en que está produciéndose sonido, no puede estar produciéndose silencio. En el momento en que se está produciendo silencio,
no se puede estar produciendo sonido, entendiendo el silencio también en alguna forma como el no sonido, la ausencia de sonido. Y si está el sonido, está presente el sonido. Y si está presente el sonido, no se podría decir que está ausente el sonido, ¿no? Entonces es un poco así para revisar aquí la concepción del tiempo y la presentación del tiempo como esa sucesión. Entonces, el sonido y el silencio aparecen teniendo como su base fondo el tiempo, la duración. Entonces, sonido, silencio, sonido, silencio. Y entonces, el, el, la duración de tiempo que aparece a la medida del tiempo, ya que puede decirse uno que puede uno cuantificarlo mediante la presencia del reloj, que señala 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, el sonido estará durando un número de tiempo, un número de segundos. Y luego desaparece el sonido y al desaparecer el sonido es como si apareciera el silencio, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y luego en un n número de tiempo de sonido, con un n número de tiempo de silencio, ya aparecería lo que se llamaría algo así como el ritmo. Y luego aparecía según la simetría de sonido y de silencio, aparecería dando la presencia de la armonía. Entonces va apareciendo la melodía. Esa melodía aparece entonces en la correlación de un determinado tiempo, que es un número de tiempo, de estar presentándose una nota musical y en un otro determinado número de tiempo ausente esa nota musical, ¿no? Y entonces va apareciendo la música. Entonces, por eso se diría que aquí la pintura y la música son los que están apareciendo en esta correlación de espacio y de tiempo. Pero también en las expresiones artístico-culturales hay otra expresión artística cultural que también presenta, que se vincula con el tiempo. Esa es el llamado séptimo arte, el cine. El cine, para desarrollarse, necesita del tiempo, pero del tiempo en el cual aparezcan imágenes, digamos, sucediéndose una después de otra, ¿no? Y lo que se dice, generando la ilusión del movimiento. Imágenes estáticas que al ser presentadas una después de otra a un determinado ritmo, a una determinada duración de tiempo, ¿no? En que esta una sigue la misma, pero es otra imagen, pues cambia una imagen, viene otra imagen de otra composición de, diríamos, de imágenes, entonces empieza a verse el movimiento, un tipo de movimiento, otro tipo de movimiento, pero el movimiento de unas cosas, de otras cosas, de otras cosas. Eso solo se puede captar en la sucesión del tiempo, en la sucesión temporal. Entonces el cine también estaría vinculado con el tiempo. Pero aquí, dentro de las opciones, no aparece el cine vinculado con aquello que sería el tiempo y el espacio, ¿no? Ya entonces el teatro se acercaría, pero el teatro requiere de la combinación de una serie de otras expresiones artístico-culturales. Ya el teatro es algo más complejo. Tal vez para el teatro sería la complejidad, sería, digamos, el elemento. Pero aquí la forma más simple es pintura, es el espacio y la música, el tiempo, ¿no? Por eso, bueno, aquí aparece escogida esa como la alternativa o la respuesta a la pregunta del ítem. No sé si puede eso ayudar algo. Sí, profesor, todo claro, gracias. Ah, sí. Entonces seguiré mencionando las obras. No, entonces aquí el impresionismo, estábamos resaltando que entonces trabaja
teniendo como un elemento el aire libre, es decir, que tiende a salir del recinto cerrado, que es el taller dentro de una habitación, y tiende a ir hacia la naturaleza, a encontrarse con la naturaleza, porque esa sería la única manera de poder detectar la presencia de la luz. La presencia de la luz en la forma de los rayos del sol, que van a impactar sobre los N objetos naturales. Y al impactar sobre los objetos naturales, permitir observar cómo se muestran los colores, ¿no? La luz incide en un objeto, en otro objeto, en otro objeto, y en los respectivos objetos y las formas que tuvieran los objetos va a aparecer la luz. Es como si la luz, que viene como un chorro de luz, empezara al impactarse en un objeto, empezara a esparcirse y a esparcirse como si empezara a descomponerse, ¿no? Ya que se dice que el impresionismo trabaja tomando en cuenta la descomposición de la luz, sería la luz natural en sus componentes, con lo cual la luz aparece como si fuera un conjunto de lucecitas, cada lucecita vinculada con un color, ¿no? Tal vez ahí uno puede recordar la descomposición de la luz que de manera artificial pudo lograr Newton, ¿no? Con el prisma, ¿no? Pone el prisma, hace incidir ahí un rayo de luz y la luz que entra como una luz blanca empieza a verse al pasar del prisma, aparece ya algo así como los 7 colores del arco iris, por ejemplo. Entonces, eso es lo que van a observar los impresionistas, por eso solo lo pueden observar mirando a la naturaleza y cómo allí los objetos se interrelacionan, el objeto sol con los otros objetos naturales. Y por ello se dirá que los impresionistas van a dedicarse a estudiar detenidamente la luz del sol, van a dedicarse a observar, a estudiar el color para detectar cómo aparece el color, un color, otro color, y así los colores, ¿no? Y que van a tratar de presentar en su obra pictórica a la naturaleza tal como aparece, tal como aparece. Y entonces es lo que también interpretarán los estudiosos del arte, que tratan de ser fieles a la naturaleza. Entonces la fidelidad natural sería una de sus características, ¿no? Y bien, entonces ese es el gran, el impresionismo, ¿no? Y entonces aparece, dijimos aquí, este cuadro llamado de impresión del sol naciente, que aparece en la exposición, y los críticos del arte van a decir, aquí están los impresionistas, ¿no? Tal vez los críticos mencionan a esta tendencia artística, no por las características profundas que lo hace aparecer como una nueva manifestación artística, sino por el nombre que le ha dado su autor a este cuadro, Claude Monet, ¿no? Del cual dirán algunos que es el iniciador de este gran movimiento del impresionismo. Bueno, más allá de si el nombre es o no el que debía tener, bueno, con este nombre se tiende a identificar a este movimiento artístico, ¿no? Entonces, se caracteriza por hacer sus pinturas al aire libre, como quien dice, poniendo su caballete ahí frente a la naturaleza y tratando de pasar la naturaleza al caballete. Entonces, es pintar al aire libre, encontrándose con la luz a la cual examinan para poder pasar la luz a la pintura. Examinan el color para pasar a la pintura, ¿no? Muy bien. También podría decirse que como este movimiento trata de presentar a la realidad, a la realidad en forma real, entonces también dirán que es una especie de movimiento realista, porque trata de presentar a la realidad tal como lo observa. La realidad es la naturaleza, ¿no? La naturaleza real.
Irreal podría agregarse que es porque esa naturaleza o la realidad está fuera de la mente del artista. El artista no lo saca de su mente. El artista toma lo que está fuera de su mente y lo coloca en el cuadro, ¿no? Por eso son realistas o que guardan fidelidad a la naturaleza, ¿no? Entonces ahí está el iniciador, Claude Monet. Hay otro que tiene un sonido parecido a su nombre, que es Edouard Manet, otro gran integrante, ¿no? Después ya están Augusto Renoir o Renoir, Paul Cézanne, ¿no? Entre otros, ¿no? Uno puede recordar a este movimiento por el nombre de Claude Monet y Impresión del Sol Naciente. Y por el aire, pintura al aire libre, resaltar la luz, resaltar el color y querer mostrar a la naturaleza tal como aparece, ¿no? Bien, avanzaremos a nuestro siguiente movimiento. Este movimiento llamado del modernismo, que según se dice, aparece hacia el 1890, también en exposiciones desarrolladas. Este entonces modernismo va a aparecer sobre todo ese en Estados Unidos, bueno, y Europa. El movimiento del modernismo se dice de manera general, aquí va a ser iniciada por el pintor Gustavo Klimt, Gustavo Klimt o Gustav Klimt, ¿no? Que lo van a recordar de manera muy persistente por una de sus obras, tal vez la obra más impactante, que es aquella que aparece aquí con el nombre de El Beso, ¿no? Entonces, ¿qué aparece aquí en esta pintura? Aparece, digamos, presentada la ciudad, aparece presentada o representada la urbe, ¿no? Se pueden ver aquí edificios que da la impresión de casas, edificios contiguos. Eso aparece en la ciudad, eso aparece en la vida urbana. Y aparecen aquí, digamos, estas personas. Aquí una persona, aquí otra persona. Como mostrando lo que la gente de la ciudad practica en el curso de sus días, en su vida diaria, ¿no? Y entonces aquí esta obra, El Beso, estará mostrando, ¿no? Esta obra que va a llamarse el modernismo, este movimiento que va a llamarse el modernismo. En este modernismo, entonces, ¿sobre qué está trabajando? Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Voy a pasar. No me deja manejar el puntero. Bien, entonces, aquí qué va a resaltar. El modernismo va a tratar de mostrar lo que sucede en la vida diaria, en sus pinturas. Entonces pone de relieve lo que sucede en la vida diaria, entre paréntesis, de la urbe o la ciudad. Entonces dirá que es un movimiento artístico que pone de relieve la vida cotidiana, ¿no? Pone de relieve la vida cotidiana. La vida cotidiana es la vida de cada día, lo que acontece entonces en la ciudad. Y en esa ciudad aparece entonces, aparecen, digamos, las manifestaciones afectivas de las personas, ¿no? Eso expresaría aquí, digamos, el beso, ¿no? Parte de la vida afectiva de las personas de la ciudad. Aquí, este arte trataría de mostrar de manera, digamos, notoria los materiales que aparecerán vinculadas a la expresión artística. Esos materiales, entonces se dirán, son el hierro,
hierro, aparecen los cristales, aparece el oro, aparece el estaño, vinculados al colorido, todos ellos, y también vinculados a el adornamiento de la ciudad, de los edificios, ¿no? Entonces, el hierro que aparecería, diríamos, como manifestación en las obras arquitectónicas, en la arquitectura, en donde aparecen como los adornos en los frontispicios, en la parte frontal de los edificios, sobre las puertas, ¿no? Que al ser observadas van a causar una impresión, van a causar un gusto, de modo que el edificio no solo está para cobijar a las personas, sino también para provocar el goce estético, ¿no? Entonces, los adornos de hierro, ¿no? Como puestos allí frente a las puertas, ¿no? En las ventanas, en la forma de adornos. Lo del cristal, en la forma de los N objetos de cristal, que aparecen entonces como objetos de adorno para adornar los interiores de las casas, los interiores de los edificios, ¿no? Y así el cristal aparece entonces como un elemento importante de esta obra pictórica. Luego el oro que aparece en la forma de el metal convertido en pintura, ¿no? Ese es el detalle de Klimt. Klimt se dice manda diluir oro combinado con pinturas de modo tal que se genera una pintura de oro. Y entonces él ha pintado su cuadro con oro. Es un cuadro de oro, ¿no? De una pintura oro, ¿no? Entonces allí ha intervenido una técnica muy sofisticada para poner el metal en la forma, si se quiere, de un líquido que sirve para pintar un cuadro y luego ya se evapora aquellas partes complementarias y queda el oro fijado al cuadro. Entonces, la pintura del beso es una especie de un cuadro de oro. Esa es una novedad que aparece, se dice, en el arte que aparece como arte contemporáneo. El estaño igualmente en la forma de un material que aparece como adorno, ¿no? De los edificios, de las casas. Y aquí también esta, esta, esta obra trata entonces de mostrar, ya se mencionó, la vida diaria de las gentes de la ciudad. Y bien, entonces, esa es una de las, digamos, una característica general de este gran movimiento de el modernismo, teniendo entonces como sus cultores a Klimt, ¿no? Y también decíase la combinación de colores que tienden a los colores claros, lo cual entonces le da vistosidad a las pinturas y para generar entonces una especie de un cierto agrado en quien contemplara estas pinturas, ¿no? Entonces aquí entonces dice el iniciador del movimiento, Gustavo Klimt. Luego, otros desarrolladores como Frank René McIntosh, Víctor Horta o Antonio Gaudí, ¿no? Entonces, esto, el modernismo. Avanzaremos al siguiente movimiento que aparece en la forma de el cubismo, que se dice sus antecedentes estarán hacia 1900 o 1908, pero que la obra relevante aparece por 1930 hacia adelante. Entonces aquí podríamos dirigirnos al cuadro que pareciera ser el que marca de manera definitiva la presencia
de este gran movimiento llamado cubismo, ¿no? La obra del español Pablo Picasso, quien en una exposición en París sobre el 1936 va a presentar entonces este cuadro que se llama el Guernica, ¿no? El Guernica, la pintura del Guernica, en donde se puede apreciar, por ejemplo, aquí un caballo en estado sufriente, personas en estado sufriente, personas en estado deplorable, como por ejemplo muertas, animales en estado sufriente, ¿no? Personas en estado doloroso. Pero bueno, eso es para manifestar más o menos que Pablo Picasso tomó como base de su obra pictórica el sufrimiento por el que pasó el pueblo del Guernica, que hacia 1936 va a ser bombardeado, se dice, por el fascismo español, el fascismo de Francisco Franco, que ataca a la República, ¿no? Tratando de destruir el gobierno republicano e implantar un nuevo tipo de gobierno. No gobierno republicano tenía tendencia, diríamos, hacia el socialismo. El fascismo viene a luchar contra esa tendencia progresista de la historia universal y al parecer con algún vínculo con el movimiento nazi que se está desarrollando en Alemania. Son los tiempos en que el nazismo está creciendo en Europa, en Alemania, en Europa. El movimiento franquista entonces va a tener esas tendencias. Pero aquí lo que resalta es la destrucción del pueblo del Guernica, que fue bombardeado y prácticamente borrado de la superficie, ¿no? Y entonces Pablo Picasso toma como base de su pintura para expresar su protesta contra el ataque a la humanidad, ¿no? Ese día es el, el, la inspiración social, diríamos, pero ¿cómo lo presenta? Él lo presenta entonces poniendo de relieve, diríamos en forma esquemática, la línea, la línea. En este cuadro aparece entonces la línea en diferentes formas. Entonces la línea recta, la línea curva, la línea quebrada, la línea quebrada o mixta se podría decir. Entonces la línea en una variedad de formas, lo cual terminó pareciéndose a la presencia de cubos, a la presencia de figuras triangulares. ¿No? La presencia de líneas triangulares. Entonces aparecen algo así como figuras geométricas, por lo cual pareciera ser una expresión artística, diríase, un tanto matemática, ¿no? Por aparecer aquí la geometría a través de las formas geométricas. Y entonces se dirá que un crítico del arte, al ver este cuadro, ¿no? Dijo brevemente, este es el arte de los cubitos, ¿no? Porque se parecían cubos los que estaban aquí presentes. No es lo que a primera vista se puede apreciar, ¿no? Figuras geométricas, cubos, triángulos, rectángulos, o líneas rectas, o líneas quebradas, ¿no? Muy bien, entonces el nombre
cubismo va a venir asociado a esa tipificación hecha por algún crítico del arte, pero se dice que lo dijo en forma despectiva, porque no se había visto obras artísticas que aparecieran como si fueran figuras geométricas, ¿no? Pero luego de detenerse en la observación, ya más allá de las figuras geométricas, empiezan a captarse otro tipo de objetos, objetos de la vida real, como aquí se está viendo, ¿no? Expresiones de seres humanos, de animales de un tipo, de otro tipo, ¿no? Mostrar el ambiente de una ciudad destruida, mostrar la presencia de algún otro accidente natural, ¿no? Entonces, ese es el gran cubismo. Por eso aquí se irá, resaltan las líneas rectas y las líneas curvas, ¿no? Entonces, una variedad de líneas. Es el cubismo, se dice entonces que va a ser de bastante influencia, porque en este cubismo, además de aparecer la línea, aparecerá la multiplicidad de líneas. La multiplicidad de líneas en el contexto del cuadro, ¿no? Como este otro, las señoritas de Aviñón, ¿no? O las otras, el dúo de Pragué, en que aparece la denominada perspectiva múltiple. La pintura anterior entonces no presentaba la perspectiva múltiple, sino una especie de una perspectiva simple. Perspectiva simple, digamos, con una dirección o dos direcciones de líneas y nada más, ¿no? Pero aquí aparece la perspectiva múltiple, una variedad de líneas en distintas direcciones que puede permitir observar al mismo tiempo una variedad de planos, ¿no? Entonces esta era una innovación a la obra pictórica hasta ese momento, la perspectiva múltiple. Y se dirá también que tiende a la abstracción, que parece separarse de las cosas particulares inmediatas sobre las que se organiza el conjunto de la obra pictórica, ¿no? Entonces aquí se va a señalar que el pintor resaltante es Pablo Picasso, ¿no? Y luego se mencionará a otros importantes como Georges Braque, a Juan Gris, a Fernand Léger o Robert Delaunay. Así en general se dirá de los integrantes del cubismo, porque cuando ya revisan los historiadores el desarrollo, ya empezarán a especificar tipos de cubismo, ¿no? Entonces, así lo dejaremos. Es entonces el arte que usa de manera predominante la línea en sus diversas direcciones o manifestaciones. Bueno, línea y también color, ¿no es cierto? Pero resaltando la línea. Luego está el denominado expresionismo. Este es otro movimiento artístico que se señala va a aparecer hacia 1912, ¿no? Y se resalta aquí a Alemania. El expresionismo se puede recordar en cierta medida asociado al impresionismo. El impresionismo que aparece casi al comenzar la presentación, esta presentación. El impresionismo que aparece poniendo en relieve al artista con la naturaleza. Nos aparece el artista frente a la naturaleza, pero tratando de presentar a la naturaleza tal como es. Mientras que el expresionismo también aparece en la relación del artista con la naturaleza. Pero aquí va a suceder lo contrario de lo que sucede con el impresionismo. El impresionismo quiere como trasladar la naturaleza tal como aparece al cuadro. El expresionismo va a tratar de presentar a la naturaleza no como aparece, sino el cómo ha impactado
en el artista, ¿no? Entonces, la naturaleza ha impactado en el artista, se dice en términos generales, de un modo negativo, ¿no? Haciendo que el artista se sienta triste, que se sienta solo, que se sienta preocupado, ¿no? Que entonces experimente a la naturaleza como una especie de fuente de problemas personales. Podría decirse de problemas personales. Y entonces el artista lo que va a hacer es presentar a la naturaleza no como ella parece, sino como lo siente, ¿no? Asociado a los sentimientos que en él genera. Por eso será que aquí se pone de relieve los sentimientos del artista. Los sentimientos del artista. Serán entonces sentimientos de tristeza, sentimientos de nostalgia, sentimientos de soledad, ¿no? Que parece generar la naturaleza en él. Es como si la naturaleza apareciera como significando situación limitadora de la existencia del individuo humano, ¿no? Y también entonces aquí este movimiento tratará de utilizar los colores que puedan mostrar esa especie de estado triste, agobiador, que la naturaleza representa para el artista, ¿no? Aquí aparece un cuadro que es un cuadro más o menos representativo del expresionismo, ¿no? Entonces seguiremos diciendo, entonces aquí en este momento se expresan los sentimientos. Los sentimientos vienen del interior del artista, que serían del interior del individuo humano. Entonces le dice la visión interior. Aquí se presenta la visión interior que el artista tiene de la naturaleza. La naturaleza en su X variedad, ¿no? Entonces, aquí se muestra lo que viene del sujeto. Por eso se dirá, es una pintura subjetivista. ¿Qué viene del sujeto? Los sentimientos de tristeza, de sufrimiento, de dolor, de nostalgia, de soledad, de desesperación, etc. Entonces no es una obra naturalista, no es una obra realista, ¿no? Sino subjetivista, interiorista, sentimental, podría decirse, pero en el sentido sentimental negativa, ¿no? Aquí está este cuadro. Este cuadro aparece aquí en esta figura. Es una persona que parece como agobiado por la naturaleza que impacta sobre él, ¿no? Y que impacta de manera negativa y que le hace sentir miedo, terror, desesperación, que se expresa en las formas de la cara, en la forma de la boca, en la forma de los ojos, en la forma de las manos, como tapando los oídos, ¿no? Y entonces este aparece con el nombre de El Grito. Esta es la obra El Grito, ¿no? Que pertenece al pintor Edvard Munch. El Grito, ¿no? Francisco Edvard Munch, ese es el autor de la obra, ¿no? Y entonces la naturaleza aparece aquí como oprimiendo, como comprimiendo al ser humano. Algunos comentarán, alguna vez salió esto una noticia, de que esta pintura estaría inspirada en este pintor Munch en unas momias llevadas del Perú a Europa, a una exposición. Entonces este artista fue a esa exposición y vio una momia que estaba con la boca abierta en estado parecía estar gritando. Y entonces eso le llevó a él a expresarlo en esta pintura, pero ya para indicar el cómo la naturaleza parece afectar y el cómo empieza a él
a tener los sentimientos, ¿no? De dolor, de tristeza, diríamos de sufrimiento, de nostalgia, de agobiamiento. Y de ahí sale entonces este movimiento llamado expresionismo. Bueno, entonces, este es el expresionismo. Y entonces, claro, aquí ya se mencionará una serie de grandes pintores. Aquí a Kirchner, a Erich Heckel y el pintor que aquí aparece mostrado en la pintura El Grito, Munch, Edvard Munch, ¿no? También aparece en esta otra pintura de una pareja, ¿no? Es asociada al artista Kirchner, ¿no? Pero la pintura que uno hará recordarlo al expresionismo parece ser la pintura de El Grito. Bien, entonces avanzamos a este otro movimiento denominado del surrealismo, ¿no? Según se dice, esta, este arte, este movimiento va a aparecer en una exposición en Francia en 1924, ¿no? Donde los que observaron, entre ellos son los críticos de arte, dijeron, esta es una obra del surrealismo. Esta es una obra surrealismo, ¿no? Esta es una obra surrealismo. Y bueno, la obra que aparece como llamada surrealismo es una obra en la que aparece más o menos esta, estas imágenes, ¿no? Vamos a hacerlo así. Aparece aquí una persona caminando en el espacio. Aparece una mesa estacionada en el espacio. Aparece una silla estacionada en el espacio. Aparece un gato caminando en el espacio. Y entonces el que observó el cuadro dijo, esta es una obra surrealismo, del surrealismo. Entonces ya de ahí viene la palabra surrealismo. Surrealismo, que parece indicar más allá de la realidad, fuera de la realidad. Entonces, un hombre caminando en el aire, un hombre es un hombre real, pero caminando en el aire, eso no es real. Una mesa es una cosa real, pero no hay mesa que esté estacionada en el aire. Una silla es una cosa real, pero no hay una silla que esté estacionada en el aire. Un gato es una cosa real, pero no hay un gato que esté caminando por el aire en la realidad, ¿no? Entonces, es una especie de pseudo realidad, pero que se parece real en la medida que son cosas reales. Entonces, pero están fuera de la realidad. Y ahí viene la palabra surrealismo del francés o surrealismo o sobrerealismo, ¿no? Y entonces, bueno, esto es esa es la expresión artística, ¿no? Que aparece así. Y aquí se dirá que este movimiento va a estar asociado a algo así como dos influencias, dos tipos de pensamiento. Uno es un pensamiento filosófico social, el otro es un pensamiento psicológico, ¿no? Está asociado, se dice, al marxismo. El marxismo que a esos momentos está siendo un movimiento de pensamiento de mucha influencia en el contexto internacional, ¿no? Y el otro va a ser el psicoanálisis, que ha acabado de aparecer en el ámbito, si se quiere, de la psicología, entonces en el ámbito de la ciencia.
el marxismo que ha estado proponiendo, entre otras cosas, que la sociedad presente es una sociedad de desigualdades, es una sociedad de sufrimientos, es una sociedad de clases sociales, es una sociedad de privilegiados y desfavorecidos. Es una sociedad en la que hay ausencia de libertad para la mayoría, que está sometida a una minoría. Entonces ha estado planteando el cambio de la sociedad, el eliminar las clases sociales, el tratar de garantizar la felicidad general de los seres humanos, el de entonces impulsar el mejoramiento de la vida humana. Los cuadros entonces de este movimiento van a estar asociados a imágenes que dan esa expresión, ¿no? Impulsar entonces el mejoramiento de la vida humana, la igualación de los hombres, pero en la abundancia, no igualación en la pobreza, ¿no? Entonces, provocar el mejoramiento de la existencia humana con las imágenes elaboradas en los cuadros. En el caso del psicoanálisis, aparecerá asociado a obras que van a tratar de mostrar, diríamos, esa especie de la parte oculta de la vida psíquica humana que parece haber sido descubierta hacia los años de 1920 por Sigmund Freud. Sigmund Freud, el alemán Sigmund Freud, que va a sostener que debajo de la parte consciente humana hay una parte inconsciente, es el inconsciente, en la parte en la cual se encuentran vivencias humanas del pasado, ¿no? Inconsciente, que el humano no puede traer al presente de manera voluntaria, pero que se puede manifestar sin que él se dé cuenta, generándole una serie de problemas en su vida de comportamiento, ¿no? Entonces, es algo así como si se estuviera mencionando la existencia de algo así como el campo de la memoria, en que algo se puede recordar y algo no se puede recordar, ¿no? Y entonces aparecen pinturas tratando de mostrar justamente esa especie de presencia de la memoria. Y así aparece este cuadro que tiene como título La persistencia de la memoria, ¿no? Del español Salvador Dalí, ¿no? Y entonces Salvador Dalí se dice será uno de los principales impulsores del surrealismo, aunque también se va a mencionar al lado de Salvador Dalí al otro español, Pablo Picasso, ¿no? Aunque Pablo Picasso más tarde aparece intensamente vinculado al movimiento del cubismo. Bien, entonces aquí están mencionados, entre otros, Jean Art, Giorgio de Chirico, Man Ray, André Masson, Joan Miró, ¿no? Entonces, desarrollando su obra pictórica asociada, diríamos, a esta especie de estos dos movimientos generales del pensamiento filosófico, social y psicológico, ¿no? Del siglo XX contemporáneo, el surrealismo. Bien, entonces avancemos a nuestro siguiente cuadrito y nos encontramos con el denominado arte pop o el pop art, ¿no? El nombre tal vez aparece como el pop art, el pop art, el pop art o arte popular, ese que empieza a desarrollarse en 1950, en donde están dos de las más grandes, diríase casi potencias industriales del mundo, ¿no? Que han salido de la Segunda Guerra Mundial y están inundando el mercado mundial con sus productos, los productos industriales, donde la figura central es el bien, es la mercancía, ¿no? Bien o mercancía que circula de manera masiva a nivel internacional y así son como compañeros de la vida diaria de las multitudes, de las masas.
de la población, por lo que se considerará objetos populares, pero objetos populares que estaban vinculados con el consumo de las personas, pero no vinculados con la posibilidad de generar goce estético. Entonces, el arte pop aparece aquí llevando estos objetos populares al arte, llevando a la expresión artística, siendo la base de obras, de pinturas, ¿no? Artísticas. Eso es lo que aparece con este cuadrito, llamado latas de sopa Campbell, ¿no? Aquí se trata de latas, como si fueran latas de leche Gloria, por ejemplo, las cuales tienen su color, tienen sus títulos, tienen sus figuritas, ¿no? Tienen una tal presentación que está dirigida a seguramente a informar y convencer al que lo podría comprar y luego de consumir su contenido arrojar, como quien dice, a la basura. Sin embargo, estos objetos de la vida popular que se dice no iban a ser jamás aceptadas como generador de goce estético por la élite de la sociedad, va a ser convertida justamente en un objeto que va o tiende a generar el goce estético. Entonces, a estos objetos, estos bienes o mercancías que están hechos para circular, siendo vendidas y compradas, se los convierte en base de la obra artística, ¿no? Y entonces de allí viene el nombre pop arte o arte popular o arte con objetos de la vida del pueblo, ¿no? Eso surge entonces hacia 1950. Y aquí el principal impulsor de este arte es el pintor Andy Warhol. Andy Warhol, que es el autor de esta pintura. Andy Warhol. Entonces, que eleva a categoría de base artística a los objetos de consumo del mercado, de la vida diaria o popular. Se dirá que allí aparecen símbolos populares negados por la élite de la sociedad y también por los artistas hasta entonces, que no veían, no habían visto que podía este ser un motivo de una obra de arte. Entonces, Andy Warhol los incorpora a motivo de arte, a motivo de o suscitador de un goce estético, al contemplar la obra, el cuadro con estos objetos populares, ¿no? Aparece aquí también esta imagen, es la imagen de una revista, ¿no? Que se llama Maive, que pertenece a otro de los integrantes de este gran movimiento, a Liechtenstein, ¿no? Los llamados cómic, que son revistas que circulan por miles para ser comprados y leídos por las personas. Y entonces ahora se convierte también en un objeto de arte, en una base para hacer una obra artística. Y tal vez la otra imagen más famosa de las imágenes de este movimiento es aquella en que aparece una de las artistas más famosas del cine, de la historia del cine, ¿no? Que es la artista norteamericana, ¿no? Llamada Marilyn Monroe, ¿no? Y la pintura justamente se llama Marilyn Monroe, que se convierte en una de las más famosas pinturas de este movimiento y tal vez en la historia del propio arte, porque hace un tiempo atrás fue vendida por cerca de 400 millones de dólares, ¿no? Por una pintura. Venida entonces del arte pop o del pop art, del arte popular. Bueno, entonces aquí nos detendremos, ¿no? Por esto sería, diríamos, hasta aquí nos detendremos, que están para presentar los movimientos artísticos.